Hola amigos, estamos terminando la semana del agua, la semana de la experiencia de fluir, de relajarnos, del confort. Durante toda esta semana hemos tratado de convencerlos, de demostrarles que el confort, relajación y fluidez son aspectos de nuestra mente, no de circunstancias afuera. Basta detener la mente, hacer una pausa y fluir con la experiencia que hay adentro. Si logras hacer esto, saliendo de ahí sales diferente, más claro, más relajado, más fuerte, más seguro. Puedes abordar los problemas de otra manera, pero tienes que cultivar estas experiencias, tienes que dedicar algunos minutos al día, ya sea en la mañana, en la tarde, para sentirla, para hermanarte con esta experiencia. Y luego, cuando ya la reconoces, vas a poder usarla en momentos difíciles durante el día. ¿Sí? Pero tienes que reconocerla primero. Y otra cosa, respetar esta calma de ti. No luchar por ella, sino no dejar que te afecte de la misma manera todo lo que afecta. Fluir, respetarlo, protegerlo. Querer esta calma en ti. Desear retenerla porque es una cosa increíblemente valiosa que tiene el poder de cambiar tu vida, y si lo hace con tu vida, cambiar la vida también de los que te rodean. Vamos a dar inicio a la última sesión donde vamos a ver diferentes esquemas al mismo tiempo como un recordatorio de toda la semana. Así que siéntate con la espalda derecha. Abre tu pecho, baja ligeramente el mentón. Cierra los ojos y comenzamos. Lleva la atención a tus narinas. Como siempre, observa el aire que entra y sale. Recibe cada inhalación con una especie de agradecimiento, porque cada inhalación, por pequeña que sea, te trae vida. Lo agradecen tus células. Siente las diferentes partes de tu cuerpo que respiran, en especial aquellas que consideras enfermas. Siente que agradecen el aire que traes, pero no lo controles. El cuerpo toma el aire, no tú, no tu mente. El cuerpo. Cada inhalación es como un regalo. Y cada exhalación es como una liberación, como soltar el peso. Practica el soltar las cosas cuando exhalas. Ojo, no te esfuerces, no fuerces la exhalación. Solo deja ir, porque esto es lo que haces cuando exhalas. Dejas ir. Disfruta eso. Disfruta de tu inhalación. Disfruta de tu exhalación. Y ahora date cuenta que al disfrutarlo, tu mente se calmó. Así que no la agites, no pienses, no trates de entender. Solo observa que tu mente es como superficie de un lago. Este lago no tiene límites. Solo pensamientos pueden limitarlo, pero ahora siente que es un lago sin bordes, sin límites. Esa es una de las experiencias. Ese equilibrio del agua es una de las experiencias que te trae el confort. Así que mira hacia tu corazón, mira
hacia lo que sientes. No lo pienses, siente. Es un estado de confort porque no hay nada que cambiar, no necesitas en este instante nada porque tu mente no te pide nada. Surge solo el confort. Ahora, lleva la atención a tu cuerpo. Siente tu cuerpo como una roca, como una montaña. Inamovible. Hay algo confortable en eso también, pero ese confort nace de una seguridad de lo inamovible. Ahora siente que sobre esta roca, esa montaña, cae la lluvia y comienza a escurrir sobre ti. Descubre esta sensación, esta experiencia del agua que corre por tu cuerpo. No tienes por qué moverte. Recíbela, fluye con ella. Cuando aceptas la experiencia tal como es que fluyes con ella. Cuando tratas de modificarla, ya no fluyes, ya vas contracorriente. No lo hagas. Recibe el agua que cae sobre ti. Nuevamente date cuenta cómo te sientes con esta experiencia. ¿Están relajados? ¿Es la relajación lo que sientes? Pero en esta relajación surge bienestar. Y el bienestar es un principio de la felicidad. Es principio del gozo y de la felicidad. Obsérvalo. ¿Qué crees? Esta experiencia está en tu mente y es independiente de todos los problemas que tienes. Esto quiere decir que tú siempre puedes entrar ahí. Basta que te retires, detengas la mente, abras espacio y descubras el confort.